Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, ya listos para hacer un review de nuestro juego favorito, que es Mitos y Leyendas. Y en esta ocasión vamos a hacer un review de este paquete que se llama Cuentos de Terror, en este caso con la mitología de H.P. Lovecraft. Como pueden ver, aparece ahí H.P. Lovecraft en la cajita. También trae un libro y trae las tarjetas, mucho H.P. Lovecraft, ¿no? Está súper bien. Bueno, primero que nada quiero decir que esto es, me parece que es un acierto que Clue esté sacando este tipo de productos, porque se está expandiendo. ¿A qué me refiero? A que al dejar de ser simplemente cartas coleccionables y ya tener un libro, y en este caso un libro ilustrado que trae, aunque sea de forma resumida, pero trae relatos de H.P. Lovecraft, creo que esto hace que este producto pueda acercarse más a un lugar como una librería. Creo que esto es muy positivo para el juego de Mitos y Leyendas. Porque creo que en Segunda Era lo que hacía Salo era llevar el juego precisamente a lugares a más allá de las tiendas de tarjetas coleccionables. No es que la comunidad no sea grande en este momento, pero creo que Salo en su momento hizo cosas buenísimas, como hacer comerciales televisivos, como hacer películas, como hacer cortos animados, como hacer álbumes de estampas, de tal forma que hacían que el juego llegara a otros mercados, ¿no? Entonces este es un excelente punto, y yo espero que en Chile Clue esté metiendo esto en librerías, porque esto puede ser una forma en la que la gente que es muy fanática de H.P. Lovecraft se acerque también a este sensacional TCG. Desafortunadamente aquí en México pues todavía tenemos muy mala distribución de este producto, y esperemos en algún momento volverlo a ver en Sanborns o en librerías, pero bueno, aquí estamos. Este paquete, además de ese libro y de ese estuche para guardar tarjetas, trae 6 sobres de la edición acero. Vamos a abrirlo un poquito para que ustedes lo vean. De hecho lo abrimos previamente, pero pues ya que no queríamos atorarnos a la hora de hacer el review. Entonces, como pueden ver, aquí está esto. Lo que sí tengo que decir es que esto sigue siendo cartón, y eso pues sé que es para abaratar costos, pero insisto, creo que una de las cosas que hacía que Salo nos tuviera, que la época de Salo sea la época más recordada y más famosa de Mitos y Leyendas, era, además de la calidad de las ediciones y el metajuego, era pues la calidad de los envolventes. O sea, podemos recordar paquetes como el Armagedón, que era como este cubito desarmable, o la pirámide del K, que era literalmente una pirámide de madera, o el Liber Dominus Arsenal, que era este libro forrado en cuero, que la verdad que se veían buenísimos. Por las triadas, ¿se acuerdan de esas cajas de madera que eran como cajoncitos? Entonces la verdad es que invito mucho a Clue a que tome en cuenta esas cosas que hicieron grande el juego y que la revivan, porque la verdad es que siento que en este punto todavía siguen viviendo de las glorias de Segunda Era, y creo que no es importante también posicionar este nuevo producto entre la gente, y una de las formas va a ser aumentando la calidad pues de los coleccionables, ¿no? Yo creo que en este punto ya podríamos hacer hasta ahora con la impresión 3D, se podría hacer hasta un especial donde hubiera un Cthulhu que fuera de plástico y que adentro vinieran las cartas, ¿no? Cosas así. Es una idea, ¿no? Pero bueno, empecemos con H.P. Lovecraft, que es un 3 de coste, 6 de fuerza, y es un héroe. Por favor, váyanle poniendo pausa para que puedan leer bien la habilidad, pero vamos a intentar entenderla. Dice: oscuridad. Puedes poner en juego un aliado héroe y oscuridad de tu castillo como un aliado sin habilidad. Ese aliado gana furia y al final del turno súbelo a tu mano. Pon un contador sobre una carta en juego y mira las primeras o últimas 3 cartas de tu castillo. Pon 2 en tu mano y baraja el resto. Creo que esto me gusta, está muy interesante, está muy estratégico, porque te da cartas en la mano, le pone contadores a las cartas y te busca héroes o oscuridad. Está interesante, o sea, creo que está interesante esta carta. Muy estratégica, y no podría decir exactamente para qué deck se presta, pero creo que sí podría prestarse para un deck de héroes, creo que pudiera prestarse para un deck de contadores, y creo que pudiera prestarse para un deck de oscuridad. Entonces me parece interesante. Luego tenemos esta carta que es un oro, dice legado arcano, es un oro, dice errante oscuridad. Al comienzo de tu vigilia puedes desterrar una carta de tu castillo o cementerio para poner un contador sobre un aliado. Ese aliado pierde su habilidad y no puede atacar ni bloquear por el turno. Los aliados oscuridad de coste 2 o más ganan 1 a la fuerza. Igual me parece muy interesante, o sea, para decks de contadores o decks de oscuridad. Luego dice Ángela del horror, arcilla del horror, oro, oscuridad. Cuando lo uses para pagar el coste de una carta oscuridad, puedes colocar un contador
en una carta en juego. Si esta carta si está en tu cementerio, puedes desterrar otra carta de tu cementerio para poner un contador en una carta en juego. Para contadores, interesante. Luego tenemos este talismán de coste 1 que dice Visiones de la Locura. Visiones de la Locura dice, solo puedes jugar Visiones de la Locura por turno y destiérralo. Solo puedes jugar un Visiones de la Locura por turno y destiérralo. Mira las primeras 5 cartas de tu castillo. Elige entre las siguientes habilidades. Roba 3 cartas o bota 3 cartas para que tu oponente bote tantas cartas como coste total tengan esas cartas. Interesante, interesante. Luego tenemos esta carta que se llama Ciudad de Relay. Mira, aquí está la famosa ciudad de donde es Cthulhu. Oscuridad indestructible. Los aliados que no sean oscuridad y entran en juego con un contador. Los aliados con contadores no pueden disparar sus habilidades. ¡Ajo de tu madre! No manches, este sí está loco, está loquillo. Luego tenemos este que es Estructura del Caído, Estatua del Caído. Aquí está una estatua de Cthulhu, muy bonita. Oscuridad, oro. Puedes pagar este oro para poner un contador sobre un aliado. Si está en tu reserva, los aliados pierden 1 a la fuerza por cada contador sobre ellos. Interesante, interesante. Luego tenemos aquí el Ritual de los Antiguos, talismán coste 1. Busca una carta oscuridad o baraja un aliado que no sea oscuridad. Si esta carta está en tu cementerio, puedes pagar un oro y desterrarlo para buscar a Cthulhu el Grande en tu castillo cementerio y jugarlo reduciendo su coste en 2 oros. Interesante carta que yo supongo que va a ser un juegazo con Cthulhu. Luego sigue la Travesía Funesta, talismán coste 1. Puedes jugar este talismán en respuesta a que un aliado tótem oponente entre en juego. Baraja un aliado o destierra un tótem. Bueno, es como una especie de capa de invisibilidad. Está interesante. Luego tenemos a Cthulhu el Grande, coste 4, fuerza 6, sombra. Dice oscuridad indestructible. Las cartas oponentes con contadores pierden su habilidad. Puedes poner 2 contadores sobre cartas. Tu oponente destierra una carta de su castillo por cada contador que controle. En respuesta a que fuera a salir del juego, puedes barajarlo en tu castillo. Interesante este Cthulhu, interesante. Ahora lo interesante sería saber cómo meterlo rápidamente, pero creo que aquel talismán lo ayuda mucho. Dice Destino Fatal, talismán coste 1. Pon un contador sobre cada aliado en juego que no sea oscuridad. Luego destruye todos los aliados con contadores de fuerza 2 o menos. Luego tenemos este oro que dice que se llama Restos Misteriosos. Oro. Si esta carta está en tu cementerio, puedes desterrar una carta luz y oscuridad de tu cementerio para ponerlo en tu mano. Cuando entre en juego, mira las primeras 5 cartas de tu castillo y pon una carta oscuridad y o luz de ahí en tu mano y baraja el resto. Interesante oro para acelerar. Este me gusta porque sirve para acelerar tanto deck de oscuridad como deck de luz. Está interesante. Lo dice dice monografía de Davenport. Oro, luz. Puedes pagar este oro para quitar hasta 2 contadores de cartas en juego. Luego purifica tantas cartas de los cementerios como contadores hayas quitado de esta manera. Puedes desterrarlo de tu cementerio para purificar hasta 2 cartas de los cementerios. Interesante, o sea, la contraparte, ¿no? Los oscuridad van a poner contadores, los luz pueden quitar contadores. Horrores de Yugot. Interesante, las criaturas de Yugot. 1 de coste, 3 de fuerza, bestia. Oscuridad Furia. Puedes poner un contador sobre un aliado en juego. Si ese aliado tiene más contadores que coste, barájalo en el castillo de su dueño. De lo contrario, crea una bestia de fuerza 1 con furia por cada contador sobre ese aliado. Interesante, interesante. Luego tenemos aquí este que se llama Agitación Nocturna. Dice talismán coste 1, relámpago. Pon un contador en una carta en juego. Luego, hasta 2 cartas oponentes con contadores pierden su habilidad hasta la fase final. Interesante. Luego aquí tenemos este que se llama talismán. Dice Susurro de la Oscuridad. El Susurro de la Oscuridad. Dice coste 1. Pon 3 contadores sobre aliados en juego.
Convierte una carta que controles que no sea oro en un tótem oscuridad con la habilidad. En tu fase final, destierra una carta de tu castillo por cada aliado con contador que controles. Ajá, otra vez, es que lo estoy leyendo, pero a veces me cuesta trabajo. Pon 3 contadores sobre aliados en juego. Ok. Convierte una carta que controles que no sea oro en un tótem oscuridad con la habilidad. En tu fase final, destierra una carta de tu castillo por cada aliado que con contador que controles. Interesante. Interesante. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Luego tenemos este que se llama Shub-Niggurath, uno de los primigenios. Muy interesante. 2 de coste, 4 de fuerza, sombra. Oscuridad indesterrable. Puedes destruir un aliado con contadores. Luego mira tantas cartas de la parte superior de un castillo como fuerza tenga ese aliado y elige entre poner una carta de allí en la mano de su dueño o desterrar esas cartas. Puedes destruir un aliado que controles. Luego mira tantas cartas de la parte superior de un castillo como fuerza tenga ese aliado. Ponle un 6. Elige entre poner una carta de allí en la mano de su dueño o desterrar esas cartas. No, pues sí, le destierro esas cartas, ¿no? Yo diría. Luego tenemos coste de un Yugot. Esta me acuerdo. Una ciudad legendaria de los libros. Sí, me dice aquí. Más allá de la órbita de Neptuno se encuentra un desolado mundo de hielo. ¡Qué buena onda! Este oro dice oscuridad. Puedes moverlo a tu zona de oro pagado para que un aliado oscuridad de tu cementerio tenga exhumar hasta la fase final. Los aliados oponentes con contadores pierden 1 de fuerza. Interesante. Luego a continuación tenemos a este Dark Mountain. Es un tal tótem de coste 2, dice oscuridad. Utilizar habilidades de cartas con contadores cuesta 1 oro adicional a menos que tu controlador destierre una carta de su castillo. Puedes poner un contador sobre una carta en juego. Luego tu oponente bota una carta por cada contador sobre esa carta. O sea, todo esto es para un deck de contadores que trabaja por sí solo. Se llama Henry Ackerley. 1 de coste, 3 de fuerza, guerrero. Dice oscuridad, imbloqueable. Dice... Cuando entra en juego o cuando ataca, baraja una carta en juego igual al número o cantidad de contadores en juego. En tu vigilia, pon un contador en una carta en juego. Luego tu oponente bota 2 cartas. Interesante. Luego tenemos este oro que dice, entra en juego con un contador. Puedes pagar este oro para ganar el control de un aliado oponente que de coste igual o menor a la cantidad de contadores sobre esta carta. En tu fase final, tu oponente gana el control de ese aliado. Dice, puedes pagar este oro para ganar el control de un aliado oponente de coste igual o menor a la cantidad de contadores sobre esta carta. Interesante. Luego a continuación tenemos a Dunwich, el famoso lugar donde vivía la bestia. También me tocó leer esa historia. Dice errante. Es un tótem, dice, la primera carta que se juegue tu oponente este turno cuesta 1 oro adicional a menos que destierre una carta de su mano. Puedes poner un contador sobre un aliado. Luego, si ese aliado tiene 2 o más contadores, puedes subir ese aliado y todas sus copias en juego a la mano de su dueño. Interesante. Me gustó. Luego está Sentinel Hill. 1 de coste tótem, dice, hasta 2 veces por turno puedes mover un contador a este tótem. Puedes quitar 4 contadores de este tótem para buscar una carta y descartar una carta al azar de la mano de tu oponente. Luego pon un contador sobre otra carta en juego. O sea, todos ponen contadores. Luego tenemos aquí a Yog-Sothoth, también una bestia legendaria de la mitología de H.P. Lovecraft, mucho más poderoso que Cthulhu, y aparentemente, ¿cómo le decían la bestia? El dios idiota, o sea, era un dios que no pensaba como los seres humanos, no tenía ideas claras. Dice oscuridad, cuando entre en juego o sea puesto en tu destierro, pon 2 contadores sobre cartas en juego. Cuando una carta entre en juego, si no entró desde la mano, puedes quitar un contador para jugar una carta del castillo cementerio oponente. Interesante. Dice Henry
Armitage, coste 2, fuerza 3. Este es un, déjenme lo enfoco un poquillo mejor. Este no tiene raza, aún sin raza. Dice luz, inmunidad a cartas oscuridad. Este aliado no puede tener contadores. Puedes quitar hasta 2 contadores de cartas en juego. Luego roba una carta por cada contador quitado de esta manera. En tu vigilia puedes destruir un aliado en juego que no sea luz. Interesante, sobre todo para un deck de lucecitas. Luego tenemos esta bestia que se llama Wilbur. Es un 2 de coste, 3 de fuerza bestia. Y dice: Oscuridad Furia. Gana 1 de fuerza por cada contador sobre este aliado. Al comienzo de cada fase final, pone un contador sobre este aliado. Cuando al comienzo de cada fase final, mira, también son del oponente. Cuando este aliado tenga 5 más contadores, destrúyelo y roba 2 cartas. Interesante. Luego dice: 1 de coste, paraje desolado, talismán coste 1. Elige un aliado oscuridad que controles para que gane tanta fuerza como contadores hay en juego. Si el aliado hace daño de combate este turno, puedes desterrar una carta en juego que no sea oro. Interesante. Luego tenemos aquí este pillín que dice: saber de los antiguos, 1 de coste, talismán. Ay, mira qué interesante, yo no lo había notado, pero aquí dice el horror de Dewitch. Aquí vienen las historias a las que pertenecen. Por ejemplo, aquí Joxotot dice el horror de Dewitch, de Dunwich. Luego acá, que se llama Yugot, dice el que susurraba en la oscuridad. Ándale, perro. A ver, por ejemplo, que dice estatua del caído, la llamada de Cthulhu. Muy bien. Luego tenemos este talismán que dice saber de los antiguos. Busca una carta, luego puedes poner o quitar tantos contadores sobre esas cartas en juego como coste tenga la carta buscada. Si la carta buscada es oscuridad o luz, roba además una carta. Me gustó, interesante. Luego tenemos este oro que dice luz. Se llama polvos reveladores. Puedes mover un oro de un aliado que controles. Dice, puedes mover un contador de un aliado que controles a otro aliado que controles y robar una carta. Luego descarta una carta. La primera vez que tu oponente fuera a poner contadores sobre una de tus cartas cada turno, prevén que ponga esos contadores. Es anticontadores. Qué interesante. Luego tenemos 3 de coste, 5 de fuerza. El horror de Dunwich. Esta bestiezota dice oscuridad de exhumar. 3 de coste, 5 de fuerza, sombra. No puede ser anulado y sus habilidades no pueden ser canceladas. Cuando entre en juego puedes barajar todos los aliados oponentes que con contadores. En tu vigilia puedes poner un contador sobre una carta para que pierda su habilidad hasta su próximo turno. Interesante el horror de Dunwich. Luego tenemos 2 de coste, talismán, invocación y la invocación arcana. Dice, cuando juegues este talismán, destiérralo. Si hay 3 o más cartas con contadores en juego, puedes jugarlo sin pagar su coste. Baraja una carta oponente con contadores que no sea oro. Luego purifica tantas cartas de los cementerios como coste tenga dicha carta. Pues muy interesante, o sea, un deck que claramente está hecho para funcionar con contadores y funcionar entre sí. ¿Cuántas cartas? Déjame ver cuántas cartas son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4, 28. Son 30 cartas. O sea, sé que con 2 paquetes de HP Lovecraft se podría armar sin ningún problema un deck completo de HP Lovecraft. Además son 30. Yo creo que si le agregas 3 o 4 cartas de HP Lovecraft que vienen en la edición Steampunk, también haces un perfecto deck de HP Lovecraft sin cartas por repetir. Pero claro, si esto sí está pensado como para que compres unos 2, 3 paquetes y te armes un super deck de contadores de HP Lovecraft. A mí me gustó la estrategia de contadores, pero yo creo que sí, como yo ya tengo deck de oscuridad, yo creo que estas cartas van a ser integradas por ahí. Y pues vamos a pasar aquí a abrir estos sobres de acero. Vamos rápidamente a ver qué se traen. Ya de acero, pues ya hicimos varios reviews de abriendo cajas, así que aquí nos vamos a ir muy rápido. Realmente vamos a ver las cartas, vamos a revisar y nada más vamos a ver si hay alguna carta que no conocemos. Aquí tenemos una Tuonela que dice:
tótem. En tu vigilia puedes jugar un aliado de un cementerio bajo tu control como un aliado de raza a tu elección. Este aliado gana furia por el turno. Al comienzo de la fase final puedes subir un aliado oponente a la mano de su dueño. Está interesante la tuonela, está interesante. Luego tenemos aquí más cartas propias de la edición acero, que a lo mejor ustedes ya ubican. Cuando entra en juego, ordena las primeras 5 cartas de tu castillo. Puedes desterrar este oro de tu reserva para destruir una carta de coste 2 o menos en juego. Pues una buena carta de acero, creo yo. Es interesante. Veamos qué tanto hay más de acero. Ya saben que luego las vamos a dividir entre las cartas comunes, las de dragones, las de chicas. Este oro está bueno porque es como una especie de gaita. Aquí hay otra Juanita. Esta ya, la maestra de armas ya nos había salido. Luego tenemos aquí otro oro con efecto. Este está bueno. Ok. Vamos viendo, vamos separando entre las cartas comunes. Luego nosotros aquí siempre separamos nuestras cartas comunes que funcionan, nuestros oros sin efecto, nuestros oros con efecto, nuestras cartas de chicas y nuestras cartas foliadas. Vamos a ir viendo qué va saliendo aquí rápidamente en estos sobres. Aquí tenemos una diablita, que esta sí era poco común. Aquí tenemos una diablilla, que esta se llama Abraham. Luego tenemos aquí otro oro con efecto, está bueno. Aquí tenemos común, oro sin efecto. Tenemos aquí una carta foil que es buena para los dragones. Me acuerdo que esta es buena para dragones. Luego tenemos común, aquí una chicuelilla, ya la pueden ver aquí. Común, un dragoncito. Esta también la vamos a separar, vamos a ponerla en la carpeta de los dragones. Y vamos a ir por otro. Aquí estaría bueno, ¿no? Que entre estos sobres nos saliera una milenaria, una ultra real, ¿no? Pero bueno, lo que venga es bueno. Aquí tenemos otra de esas cartas tipo gaita que se pueden agrupar en fase final de nueva era. Tenemos talismanes, tenemos oritos, tenemos este reyecillo, el rey Henry IV. Este está bueno para las estrategias de rey y reinas, que es otra subdivisión que nos permite este deck. Aquí tenemos otro dragoncito. ¿Dónde estarán los dragones? De este lado. Y acá tenemos más cartas comunes. Buenas cartas, buenas cartas estas de acero que salieron aquí. Todavía no hemos visto todo, pero vamos a checarlo todo a ver qué encontramos. Y aquí tenemos más cartas comunes. Esperemos me salgan más jinetes, porque luego a mí me faltan jinetes. Aquí una común, un oro con efecto común. Miren, para variar salió una bestiecilla. Aquí salió una bestiecilla mega real. Está interesante. Aquí común, un dragoncito, común. Muy bien. Y vamos por el último sobre. Vamos a ver qué más viene aquí. Vamos a ver qué viene aquí. Viene una carta. Esta es muy buena. Comunes muy buenas. Otra común muy buena. Otra de dragoncitos. Con otro orito. A ver, vamos a poner este orito acá. Este es un dragón que también es muy útil para estrategia dragón. Tenemos oro, tenemos una chicuelilla, tenemos una común. Y pues a grandes rasgos esto es abrir un paquete. Creo que sí vienen cosas, creo que de acero sí vienen cosas interesantes. Refuerzan los decks de dragones, vienen muchos oros con habilidad, vienen cartas comunes que tienen habilidades bastante interesantes. Pero sobre todo pues lo padre aquí es experimentar en nuevas estrategias. Como ven ahorita, los contadores están haciendo una estrategia muy importante en mitos y leyendas. Y pues la verdad creo que sí me gustó el paquete. Ustedes díganme qué opinan. Yo creo que lo que más me gustó es que vienen muchos oros con efecto. Entonces eso da la oportunidad de revolver 2 o 3 paquetes de estos para hacer un deck de HP Lovecraft. Yo no creo, sinceramente ya tengo tantas estrategias que no creo hacer un deck específicamente de HP Lovecraft, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Yo creo que más bien voy a alimentar los otros decks de nueva era que tengo con esto. Y pues seguimos por ahí. Espero que sí les haya gustado este video y seguimos en contacto.